Muy buenas tardes y sean bienvenidos, como siempre, a este objetivo. Hoy nos hemos trasladado, puesto que queríamos hacer algo especial, como venimos haciéndolo también anualmente llegada esta fecha, y es que hoy es nuestro último objetivo del año, coincidente también con esa fiesta de los Santos Inocentes que nosotros celebramos, donde los verdiales, los inocentes, son los verdiales que se ponen de manifiesto en el día de hoy, en este 28 de diciembre. Como les decía, nuestro último objetivo. Nos hemos venido cerquita también de las instalaciones de PDV, al Museo Jorge Rando, a este patio, a este antiguo colegio de mercedarias y de la Santísima Trinidad, donde uno empezó e hizo sus pinitos culturalmente hablando de esa primera enseñanza. Pues nos hemos venido aquí para recuperar algo de esa infancia y de esa Málaga antigua que también recupera este Museo Jorge Rando. Este museo que es referencia, como los que hay repartidos a lo largo de Málaga, referencia cultural, como la referencia turística que hemos mantenido a lo largo de toda la programación, indicándoles cuáles eran las actividades, los objetivos, las promociones y los lugares de reseña y de referencia en ese turismo, como lo han sido todos y cada uno de los temas que hemos ido tratando, tanto de las viviendas turísticas, de ese turismo de masa, de esas pernoctaciones, tanto como ese otro turismo al que nos ascribimos en los días en los que nos encontramos y que ha venido para quedarse. Como decía, esas viviendas turísticas ya están aquí y han venido para quedarse y para consolidarse. Pues todos esos movimientos lo hemos ido hablando. Le hemos hablado también en cuanto a vivienda, de todas aquellas nuevas tecnologías aplicadas a la vivienda. Le hemos hablado a lo largo de este año, según los trimestres, de cuáles eran la compra de la vivienda, especialmente, como siempre saben, en Málaga, puesto que los datos siempre los referimos a Málaga, aunque lo hagamos en referencia también a Andalucía, a España y a Europa, puesto que Málaga ya se dispersa, se amplía en todos esos horizontes. Hemos estado hablando de política municipal y también de política autonómica, puesto que en este último trimestre nos hemos encontrado con ese 2 de diciembre, donde las elecciones al Parlamento andaluz han sido la piedra de toque para, a nivel nacional, conmover un elemento político que ha comenzado, como les decíamos, con las elecciones andaluzas. Y nosotros hablamos con todo y cada uno de los representantes en Málaga de los diferentes partidos. Hemos hablado durante este tiempo de todas las bondades de Málaga desde muchísimos aspectos. Les hemos traído, como siempre, las ferias, la Navidad, el festival de cine con el que normalmente empezamos el año, todas y cada una de las ferias turísticas, puesto que ahora la primera que nos llega en enero siempre, como no puede ser de otra manera, es Fitur. Hemos estado con todo y cada uno de los personajes de la política municipal, de todas aquellas actividades que tenían que ver con Málaga desde un punto urbanístico, social, económico, cultural, con lo cual hemos hecho verdaderamente una Málaga a base de objetivos, que ese ha sido el principal y fundamental hecho que traemos aquí todos los viernes. Pues este objetivo no va a dejar en este último programa del año de recordarles algunos de los elementos que han sido tratados, como los que les estoy manifestando y les estoy poniendo en referencia. Una referencia que en primer lugar tiene que ver, como les decía, con ese movimiento político que el 2 de diciembre nos llevaba a las urnas andaluzas y que se manifestaba de cara a nivel nacional, puesto que las andaluzas eran las primeras elecciones que iban a servir de termómetro para todas las que tienen que venir. Recuerden que el 2019 entramos en año de elecciones municipales. A nivel nacional, otras comunidades autonómicas también lo harán. Por eso, nosotros vamos a comenzar nuestro resumen con ese importante cambio que se ha dado a través de las elecciones andaluzas. Recuerden que estuvimos en nuestro programa con todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos que tenían escaño en el Parlamento andaluz, y así
nos encontramos con Carlos Conde, del Partido Popular en Málaga, portavoz del Partido Popular. Hablamos con Andalucía Adelante, que es esa coalición que formaban Podemos e Izquierda Unida en Andalucía, y Eduardo Zorrilla desde Málaga fue el que nos amplió todos aquellos datos en referencia al mismo. Con el PSOE, Susana Díaz era la candidata del Partido Socialista a las andaluzas, y en Málaga Daniel Pérez fue nuestro referente para comentarnos todo aquello que tenía que ver con las elecciones andaluzas. Ese amplio espectro, ese amplio abanico que nos dan los escaños del Parlamento de Andalucía se iban conformando previo a las propias elecciones. Recuerden que existían muchas connotaciones en cuanto a las encuestas realizadas previas a las mismas, que daban unos resultados que al final pues han dado el evidente resultado de la equivocación total, puesto que ninguno prácticamente coincidía al 100%, ni siquiera a unos niveles más bajos de porcentaje, con lo que finalmente se ha dado. ¿Y qué es lo que se ha dado? ¿Cuál es el panorama que nos dejó después de mantener todas esas conversaciones, de ver cuáles eran los pensamientos y cuáles eran las posibilidades reales de cada uno de los grupos políticos? Principalmente, pues, la irrupción de Vox, de ese partido que irrumpe en el Parlamento andaluz, que constaba que lo iba a hacer, pero no con la fuerza y con el número de representantes que al final ha obtenido. Según los datos y las manifestaciones de lo que las urnas han dicho en este 2018, recuerden que el Partido Socialista obtuvo 33 escaños, que le proporcionaron el 27,95% de los votos escrutados. El PP obtenía 26, con lo cual el 20,75% de esos votos escrutados eran sus apoyos, que Ciudadanos llegó a configurar y llegó a alcanzar los 21 escaños, con el 18,27% de los votos escrutados. Adelante Andalucía, que era la confluencia de Podemos y de Izquierda Unida, 17 escaños, con el 16,18%, y la irrupción, como hablábamos, de Vox, que con 12 escaños y el 10,97% de los votos escrutados se inmiscuía en ese Parlamento. A día de hoy, precisamente, en este 28, la mesa del Parlamento se está constituyendo y existen pues las numerosas discrepancias en torno a quiénes tienen que conformar la mesa. Saben que hoy es que entre el 27 y este primero de 28, de viernes 28, se configuraba esa mesa y se han estado dando las pertinentes reuniones entre el Partido Popular y Ciudadanos para conformar gobierno, además de esas 90 propuestas para iniciar ese gobierno y la inclusión, la abstención, el voto, la necesidad de Vox para apoyar la presidencia, en este caso tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Recordemos que en el caso de Málaga, que es el que nos ocupa, la participación en las elecciones andaluzas de 2018 contó con el 56,63% de los inscritos con derecho al voto. Esto quiere decir que en las 1.662 mesas con las que contaba Málaga, con un censo de 1.132.566 votantes, lo hicieron 620.351, como les decía, el 56,63%, y que las cifras y los números nos llevaron a tener en cuenta que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y concretamente en Málaga, obtuvo 152.279 votos, 4 escaños, que el PP obtuvo 142.182, igualmente 4 escaños, y que Ciudadanos, también con 4 escaños, pero con 124.573 votos, eran las 3 fuerzas políticas que más votos obtuvieron en Málaga. Después, en cuarto lugar, quedaría Adelante Andalucía con 98.440 escaños y Vox con 72.455, con lo cual 2 escaños para Vox y 3 para Adelante Andalucía, con lo cual esta es la composición de la Junta de Andalucía,
que recuerden, acudía con la candidata Susana Díaz para repetir como presidenta de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla por parte del Partido Popular, Juan Marín por parte de Ciudadanos, Antonio Maillo y Teresa Rodríguez, que lo hacía por la demarcación de Málaga por parte de Adelante Andalucía, y Francisco Serrano, que lo hacía por parte de Vox. Estas eran las cifras. Ahora se está configurando en estos días precisamente, y en esta fecha estamos viendo cómo se configura la mesa del Parlamento, cómo Andalucía pues va a revertir un cambio conforme a las urnas y con lo salido en las propias urnas, y era uno de los planteamientos que nosotros les hacíamos en nuestra programación de Objetivo Málaga a lo largo del año. Y sin lugar a dudas, como hemos planteado al principio de este programa, uno de los elementos que han vertebrado el propio Objetivo Málaga no ha sido otro que tenerles informados de todas aquellas cuestiones donde Málaga se ponía de manifiesto a través del turismo. Saben que hemos estado en las ferias del turismo que se reparten a lo largo del año, y que la primera piedra, el primer toque de atención en cuanto al turismo se refiere, lo marca la agenda con la presentación, la puesta en marcha y en escena de Fitur, esa Feria Internacional del Turismo, donde PTV siempre acude para informarles de todo aquello que tiene que ver con Málaga y con el turismo de Málaga. Pero hemos estado con todo y cada uno de los interlocutores que tienen que ver con el turismo, tanto desde el Ayuntamiento de Málaga como desde la Diputación a la Junta de Andalucía, para saber de primera mano cuáles eran los informes, los datos y las características que teníamos del turismo. Recuerden que les venimos hablando de la mejor temporada, la de 2017, la del año anterior, como la mejor temporada turística que se había dado en todas y cada uno de los elementos que componían esos datos. 2018 se esperaba como una buena temporada, pero quizás con una reducción en cuanto al número de pernoctaciones, en cuanto al número de gastos. Nos hemos encontrado con la sorpresa también que ha sido muy buena la temporada, que los números se han ido manteniendo, que se ha reducido en algunos aspectos esos datos, pero que Andalucía y Málaga en concreto ha sabido responder turísticamente hablando, ha sabido acaparar la atención de todos y cada uno de las personas que nos visitan, y ha sabido mover en su tablero toda y cada una de las circunstancias que conforman este mundo turístico. Si tuviéramos que hablar desde el punto de vista de Andalucía en este 2018, en este ejercicio se alcanzaba la cifra de 30 millones de visitantes en este año 2018. Recordemos que en las previsiones que se hacían, esta cifra se pretendía alcanzar en el año 2020, con lo cual nos hemos adelantado por esa bonanza turística en este 2018. 30 millones de visitantes. Eran unos datos que durante este año se adelantaba, y lo hacía la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la inauguración de la World Travel Market de Londres, que tuvo lugar a lo largo de este último trimestre del año, y donde también se valoró que el mercado nacional, importantísimo también, además del inglés como principal mercado y referente, pues el mercado nacional haya logrado crecer en estos últimos meses un 1,5%. Recuerden que cuando normalmente los datos del mercado internacional suelen bajar un poco en referencia a otros años, lo hace subiendo el mercado nacional, como en este año así ha sido, y ese 1,5% lo único que refleja es la subida de esos emisores que no son foráneos, sino que son nacionales en el caso español. En cuanto al otro referente al que les hacía alusión, el emisor británico, este supone un 10% del total del turismo que recibe Andalucía, y los números de este año son similares a los de 2017, con un reflejo de una pequeña bajada en los mismos. Como decíamos, hay una estancia media de 6,9 días y un gasto medio por parte de estos visitantes de 70,65 euros al día, que realiza el visitante británico, que da una nota media de un 8/10 a Andalucía, lo cual, como decíamos, el referente
del visitante británico, del turista británico, es siempre fundamental. El Observatorio Turístico de la ciudad de Málaga, en noviembre de 2017 a octubre de 2018, reflejaba una serie de datos interesantísimos en cuanto a lo que estamos hablando con referencia al turismo, y desprendía que el total de visitantes en ese periodo, les recuerdo que de noviembre a 2017 a octubre de este 2018, los visitantes ascienden a 4.429.170 visitantes en Málaga, de los cuales 2.978.617 eran turistas hoteleros y no hoteleros, y 1.450.553 excursionistas no pernoctantes, es decir, que no sacaban y realizaban una pernocta en estos centros hosteleros y hoteleros. Que el resumen ejecutivo que se realizaba desde este observatorio turístico, en sus principales indicadores de oferta en cuanto a turística, avanzaba que la oferta de alojamientos turísticos, hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos, el número de alojamientos eran 348 y el número de plazas 16.962, que son las plazas con las que cuenta la capital de Málaga. En hoteles, el número de plazas era de 9.644 y la variación anual era de un menos 4,85%, que las viviendas con fines turísticos eran 21.206 en el número de plazas, y este número de plazas turísticas alcanzaba las 38.405, con un aumento anual de 6.726 con respecto al año anterior, lo cual nos indica el crecimiento de esa oferta de apartamentos turísticos. Existe un efecto multiplicador que ha sido del 1,49%, lo que supone que por cada euro que consume un turista, la economía produce un valor de 1,49 €, un aumento con respecto a los mismos periodos de 2015-2016 situado en 1,47. Es un dato de referencia, es decir, cuando analizamos los datos, cuál ha sido el impacto económico que han tenido los turistas en Málaga en este caso, pues recordar que por cada euro, ese euro que el turista introduce en la economía, esa economía produce un valor de 1,49 €, lo cual son muy buenos datos. Después existen otros impactos y otra estimación de impacto económico que reflejaba el observatorio turístico, como que el gasto medio del bolsillo del excursionista era de 70,76 €, que el presupuesto de viaje del turista era de 706,68 €, que el impacto económico directo se iba a los 2.207.569.000, que el impacto económico indirecto estaba en los 1.081 y que el total en los 3.289.000, con lo cual evidentemente lo que supone un incremento del 15,72% con respecto al periodo anterior, entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Evidentemente las cifras y los números a lo largo de este periodo han sido bárbaros, como podríamos anunciarles. Decirles que en octubre de 2018 se desprendía que los viajeros hoteleros alcanzaban los 513.609 y que las pernoctaciones hosteleras eran de 1.900.000, con lo cual la estancia media hotelera era de 3,7. En referencia a octubre de 2018-2017, menos 0,1, con lo cual la incidencia, les decíamos, que ha sido mínima. Que los viajeros de apartamentos turísticos en octubre de 2018 alcanzaban los 103.243 y que las pernoctaciones de apartamentos turísticos se reflejaban en el número de 568.203, con lo cual la diferencia con respecto al mismo periodo del año anterior, entre 2016 y 2017, era de menos 38.000. Y estos son algunos de los datos que van reflejando pues todos los estudios turísticos, tanto del observatorio como del boletín de coyuntura turística de la Costa del Sol, y son los principales indicadores que manifestaban
Pues que el número de entre enero y octubre de 2018 de viajeros hoteleros era de 4.871.234 visitantes. Si vemos pues entonces y analizamos los datos con las provincias costeras, vemos que la llegada de viajeros en el ranking de esas provincias costeras españolas, Málaga se encuentra en el número 4. Por encima de ellas están Las Palmas, Baleares y Barcelona, y por debajo provincias como Alicante, Santa Cruz, Gerona, Valencia, Tarragona y Granada. 643.409 los viajeros totales, tanto de hotel, de apartamento, de camping y rurales, que han llegado a través de los diferentes medios a Málaga en este octubre de 2018. Los datos, la variación con respecto al año anterior, un menos 4,1%. Ese es el porcentaje del que les estamos hablando, en el que se ve reducido la llegada de viajeros, en este caso a Málaga, y en el ranking de provincias costeras queda la cuarta, por debajo de Las Palmas, Baleares y Barcelona, que queda en el primer lugar de este ranking. Y según los principales mercados, según los viajeros, los hoteleros y los apartamentos, España se encuentra dentro de esa preferencia por encima del Reino Unido, Alemania, Francia, los Países Bajos, Irlanda, Suecia o incluso Estados Unidos, con lo cual la llegada de viajeros se refleja mucho mayor en este caso en los principales mercados y la satisfacción de esos principales mercados con referencia a otros países. Todos estos números, todas estas reflejan evidentemente la principal industria, el principal potencial que tiene España y en el caso nuestro, en el de Málaga, a la hora del turismo. Un turismo del que le hemos ido viniendo hablando a lo largo de todo este año, con los diferentes interlocutores, y que seguiremos haciéndolo, puesto que en este enero comenzamos con Fitur, con la Feria Internacional de Turismo, que ya se proyecta para este 2019 y donde se va a poner de manifiesto todo el potencial que tiene España, pero principalmente Andalucía y en nuestro caso Málaga, capital y provincia, y allí se van a desplegar todos los nuevos valores, recordándoles que la palabra fidelización es una de las más utilizadas, puesto que como ya tenemos el conglomerado, el complejo, el asentamiento turístico, ahora lo que tenemos que hacer es fidelizar a los diferentes mercados y adaptarnos a todas y cada una de las peticiones y las solicitudes de esos mercados. Y este es el resumen que hemos hecho a lo largo del año y que hoy hemos traído aquí con datos, con números y cifras que destacan el turismo como la principal de las aportaciones económicas en el caso de Málaga, y que habla de nuestra provincia y que la difunde y que la proyecta, y de eso también hablaremos en este programa al finalizar el mismo, puesto que, como hemos venido diciendo, Málaga no deja de ser una ciudad de moda. Y si hablamos de turismo, también teníamos que ver, como analizábamos, esos apartamentos turísticos, esa vivienda de primera mano, en unos casos segunda vivienda, en otros que se ha puesto en valor al ofrecerse a todos los turistas con esos alquileres turísticos que, como les decíamos, están para quedarse, ya están entre nosotros, y lo que se están promoviendo son nuevas legislaturas y nuevas composiciones. Recuerden, en el caso de Málaga y en el caso del Ayuntamiento, dentro de las nuevas ordenanzas que han sido aprobadas en este mes, pues se manifiesta la actitud de poner una tasa de basura a esas viviendas turísticas para que colaboren también con la propia ciudadanía, con el entorno y con los aspectos que significan el dar también económicamente pues un respaldo, siempre y cuando la ciudad ya lo da hacia estas viviendas turísticas. Pues esa vivienda, esa capacidad que tiene Málaga para la compra y la venta de vivienda, también ha sido uno de los programas que hemos traído, y les hemos mostrado trimestralmente cómo se iba comportando el mercado del alquiler, de la vivienda de obra nueva, la vivienda de segunda mano, y les hemos mostrado los datos
que se han ido arrojando después de que esos compañeros de ABC Inmobiliaria también nos dijeran cuáles eran los motivos para comprar, para no comprar, y sobre todo porque ellos lo hacían a través de los diferentes distritos de la ciudad de Málaga, y saben que siempre intentamos pues ajustarnos al crecimiento del lugar donde habitamos y donde vivimos, que no deja de ser Málaga. Y esos datos, entre otros, reflejaban muchas variaciones o pequeñas variaciones, según se vea, con respecto al trimestre anterior. Por ejemplo, les tenemos que recordar en cuanto a los datos que reflejaban, y es que el Euribor cerraba noviembre del 2018 con un valor del menos 0,147%. Evidentemente, a muchísimas personas la incidencia, la subida o bajada del Euribor no les atrae ni manifestaban una absoluta inquietud por el mismo, pero sí a la mayoría de aquellas que tienen una hipoteca, que tienen unos gastos bancarios, siempre están atentos al dato del Euribor. Por eso lo destacábamos como ese valor de noviembre en la bajada del menos 0,147%. Esto supone un 0,007 puntos más que en el mes de octubre, en el que se situó en el 0,154. Respecto al mes de noviembre de 2017, el Euribor ha subido un 0,042 puntos, siendo la hipoteca media española de unos 120.000 euros. Ese era el dato que ofrecíamos con los compañeros de ABC Inmobiliaria, lo que suponía un incremento de la misma en 25 euros en total al final del año. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, pues que los 120.000 euros de media que costaban como la hipoteca hacían que 25 euros hubieran subido con respecto a los datos que ofrecía desde el año anterior, que el tipo hipotecario iba subiendo conforme a las fechas desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018 a lo largo del año, que el Euribor empezó en el 2018 con un valor del menos 0,189, por lo que podemos deducir que hasta noviembre de este año ha acumulado un ascenso de 0,042 puntos, que es la cifra que les estábamos dando a conocer. Que el número, otra de las cifras importantes que hemos destacado a lo largo de este último trimestre del año, en resumen de todo el mismo, que el número de viviendas vendidas en Málaga, estamos hablando durante el 2018 hasta octubre, es de 27.890. Durante el mismo periodo de 2017 se vendió un total de 25.952. ¿Qué supone esto? Pues un incremento del 7,46% respecto al año anterior, algo más de 2.000 viviendas. Y a fecha de septiembre de 2018 se confirmaba un total de 14.340 hipotecas, con un valor medio de 208.509 euros, el valor medio de la hipoteca. Tomando de referencia el mismo periodo del mismo año, obtenemos una cantidad inferior tanto en hipotecas firmadas como en el precio medio de las mismas, habiéndose firmado 12.883 hipotecas a un precio de 169.149 euros entre enero y septiembre de 2018. Y si analizamos el precio medio por zona en distritos de Málaga, en los diferentes distritos de Málaga, recordemos que la cifra que se indicaba era la de 2.985 euros el metro cuadrado en Málaga. Ese es el coste medio del metro cuadrado por zona en Málaga, y que zonas como la zona este alcanzaban los 12.985 euros el metro cuadrado, los 2.985, perdón, del metro cuadrado, así como Ciudad Jardín, 1.378,2 euros el metro cuadrado. Recordemos en este baremo y en este precio medio por zonas que se nos daba de los distritos de Málaga, que zonas como la este eran mucho más caras, así como la del centro. Si analizamos la diferencia, la zona este estaba en 2.985, mientras que el centro, el valor medio del metro cuadrado está en 2.760, 200 euros más caro
en la zona este, mientras que, por ejemplo, en el Puerto de la Torre o en el Atabal ascendía a 2.044. En Teatinos, en la universidad, lugar en expansión de vivienda, 2.286 euros el metro cuadrado, y en lugares como Palma, Palmilla, nos encontramos con 1.451 euros el metro cuadrado, al igual que otras referencias de bajo valor con respecto a las distintas zonas, era la de Campanillas con 1.430 euros el metro cuadrado. ¿Esto qué nos lleva? Pues que el número total de transacciones de vivienda según el Ministerio de Fomento, si analizamos los diferentes trimestres, se llega a que en Málaga ha sido de 25.945 las transacciones de viviendas, compra-ventas realizadas en Málaga. Con referencia a otras grandes ciudades de España, pues vemos que nos encontramos en el tercer lugar, después de Alicante, Barcelona o Madrid. Recordemos por números que la de Madrid ha sido 62.205 y que después ya le sigue a distancia Barcelona con 44.700 y Alicante con 33.000, quedando Málaga, como les decíamos, con 25.945 transacciones de vivienda según el Ministerio de Fomento en este año 2018, contabilizando los trimestres que se han dado, con lo cual estamos viendo cómo Málaga ha sido un referente también, ya no solo en turismo, sino en economía y en la compra y venta, en las transacciones de vivienda en este 2018, y nosotros lo hemos reflejado a lo largo de todo el mismo en los diferentes programas, y estos son los datos que se reflejan también de este año, de este resumen que les estamos haciendo en el día de hoy para finalizar el último programa de Objetivo Málaga. Una Málaga que se expande, que se amplía, que habla de muchas cuestiones. Les estábamos dando datos en torno al turismo, les estábamos dando datos en torno a la vivienda, les hemos dado los números que reflejaban las últimas elecciones andaluzas, que mucho tendrán que ver con todo lo que nos depare a lo largo de estos 4 años venideros, en el caso de Andalucía con Málaga, y que nos proyecten también hacia las próximas municipales que tenemos en el 2019. Hablando de municipales y de proyección de Málaga, uno de los aspectos fundamentales también de nuestra programación ha sido el llevarles y el que estén al día de todos aquellos proyectos, actividades, cambios, principalmente urbanísticos, que se producen en la ciudad de Málaga, o grandes proyectos que se iban a producir. Y hay un proyecto urbanístico que se fue retrasando, pero que se va a poner en marcha y del que les hemos hablado, y no han dejado de ser elementos como, evidentemente, la peatonalización de la Alameda, pero también otras zonas han sido tocadas, habladas y han tenido repercusión en este programa a lo largo del año. Zonas como la plaza denominada de Camas, aunque como siempre en nuestra memoria queda Enrique García Herrera, también esa peatonalización o semi-peatonalización que se quieren realizar en entornos como carreterías o calle Ollerías, ese cambio que se quería o que se va a producir en el entorno de carreterías con referencia a la Tribuna de los Pobres, las quejas vecinales que se han ido produciendo al conocer los distintos proyectos, la idea, por ejemplo, de que Ollerías solo se utilice para el tránsito tanto de los taxis como de los vehículos municipales, de los autobuses municipales, de la MT, y que esas peatonalizaciones en un grado medio queden reflejadas tanto en Ollerías como en carreterías. Si les hablamos de las mismas, recordarles que la partida de inversión que se había cerrado era de 83 millones de euros, un 22% superior a la de 2017, que reflejaban 467 proyectos contemplados en todas las áreas al respecto del urbanismo que estamos hablando, donde hay un acumulado, el grueso de los proyectos, con 40 proyectos en marcha, estimados en 25,7 millones de euros. Recordarles, como decíamos, que solo la renovación de la Alameda principal, cerrando el tráfico, los laterales y renovando la calzada, tiene una inversión de 4,6 millones de euros y que absorberá más del 5% del presupuesto de inversiones.
lo que daba una idea del proyecto municipal, donde se peatonalizará casi el 70% de la superficie de la Alameda. Pero les decíamos y les recordábamos que también estuvimos hablando de otros lugares, como esa plaza de camas, carreterías, huellerías, que eran otros grandes proyectos contemplados para impulsar esa renovación. La de carreterías, por ejemplo, contaba con una financiación europea de 1,25 millones de euros, que supondrá ampliar las aceras a costa de quitar plazas de aparcamiento y reducir el vial de circulación. Este proyecto contemplaba también la renovación de la calle Álamos, con una inversión de 850.000 euros para continuar con el propio de carreterías. Había otras inversiones y otras renovaciones que tenían que ver con la calle Trinidad Cruz, con la plaza de la religiosa filipense Dolores Márquez, o con ese aumento de la sombra en la zona de esa plaza de cama, de esa plaza de García Herrera, conocida, como les decíamos, como las de cama. Eran proyectos que el ayuntamiento iba a acometer, así como también en el entorno de carreterías la Tribuna de los Pobres, que era pues descalificado el proyecto por parte de la ciudadanía al contemplar una nueva morfología de la Tribuna de los Pobres en cuanto a esa escalinata tan característica y clásica de la misma, y no la rampa que se quería construir. Una demanda de vecinos, por ejemplo, en Teatinos, los llevaba a solicitar la construcción de un vial paralelo a la A7 que mejorara el acceso a Teatinos, y esa partida finalmente tiene 625.000 euros, también en Teatinos contemplado, como la avenida Plutarco, a la que le veíamos pues las diferentes obras que se le están realizando, y volvió a dejarse clara la decisión de que en calle Álamos solo podrá circular autobuses y taxis. Era uno de los planteamientos por parte del ayuntamiento, en una actuación que se valoraba en 4 millones de euros en torno a carreterías y Álamos, y que será financiada en un 80% con esos fondos europeos de la llamada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que pretende crear varias vías que dejen canalizar el tráfico por el paso del centro hacia la Plaza de la Merced y los distintos pasos entre la Merced y el túnel de la Alcazaba. En la exposición se ha comprobado que la mejor alternativa para llegar a la Plaza de la Merced desde el pasillo de Santa Isabel era tomar la avenida de la Rosaleda y la calle Cruz del Molinillo para subir hasta la Alameda de Capuchino, en el entorno donde nos encontramos, y llegar hasta calle La Victoria por Miguel Bueno Lara, Julio Matías, Tejero y Cristo de la Epidemia, que es el entorno del lateral de la Universidad de Málaga y del Conservatorio de la Universidad. La semipeatonalización de carreterías y Álamos, Urbanismo preveía iniciarla tras la Semana Santa, evidentemente, la pasada, con una duración entre 12 y 18 meses. Eran los aspectos urbanísticos, algunos de los aspectos urbanísticos que hemos tratado en este programa a lo largo de todo el año. Ya saben que han sido muchísimos más, puesto que hemos incidido tanto con el concejal de urbanismo, con la oposición del Ayuntamiento de Málaga, con arquitectos y expertos en el mismo. Hemos hablado incluso del señalado número de farolas que iban a ser quitadas en la calle Larios, la restitución de esas farolas y de todo y cada uno de los elementos urbanísticos de Málaga. Ese ha sido nuestro propósito, el tenerles conectados con todas aquellas cuestiones que tenían que ver con la ciudad desde el punto urbanístico, y ese también nuestro resumen a lo largo del año, con ejemplos tan característicos de carretería y de Álamos. Y si tenemos que hacer una reflexión de todo aquello que hemos tratado a lo largo del año, saben que hemos hecho mucho hincapié en mostrarles y señalarles cuáles han sido las actuaciones que había en concreto en dos aspectos, tanto urbanísticos como sociales, de esta ciudad de Málaga. Uno no ha dejado de ser la propuesta y la firme convicción de la necesidad de un auditorio para la ciudad de Málaga. Esa plataforma que se creaba en torno a ese auditorio ha estado con nosotros en varias ocasiones y nos ha ido planteando cuáles eran los diferentes movimientos que se iban a seguir. Pero plataformas también como la de Salvemos la Mundial han formado parte de las horas de nuestra programación para señalarles cuáles eran todos los motivos para salvar la Mundial y también aquellos motivos que exponían
que tenían que convertirse en un hotel de Moneo, en este caso, para la proyección de esa Málaga. Estos dos proyectos han significado también mucho de la programación de Málaga. Concretamente, el auditorio de la música, recuerden que es un deseo de la ciudad con muchos años de historia, que toma y se materializa el 14 de febrero de 2005, puesto que se llegaba a un acuerdo entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la creación de un consorcio que llevara a cabo la construcción y posterior gestión y mantenimiento del futuro Auditorio de la Música de Málaga. El 22 de junio de 2007, el Consejo Rector del Consorcio ratificó la propuesta de pliego de condiciones del concurso para la redacción del proyecto y así la construcción del auditorio. En 2008, el 29 de enero, ese consorcio hace público el equipo ganador del concurso para la redacción del proyecto del auditorio, y el 11 de diciembre de 2009, el propio consorcio y el Consejo Rector del mismo aprueba por unanimidad el proyecto básico del auditorio. En 2013, ya el 21 de junio, el Consejo de Ministros aprueba el informe CORA sobre la reforma de las administraciones públicas. Entre las medidas contenidas en el informe se incluye la disolución del Consorcio del Auditorio de la Música de Málaga. Transcurrieron 5 años desde ese 2013, han transcurrido 5 años desde esa fecha fatídica del 21 de junio de 2013, en la que el Consejo de Ministros vigente tomó ese acuerdo del informe CORA, y hoy en día han cambiado todos los elementos, tanto económicos como reales, en cuanto a la construcción de ese auditorio. En el transcurso de este largo periodo, desde la disolución de ese consorcio, pues no se ha cometido ninguna iniciativa formal para retomar la construcción del deseado y necesitado Auditorio de Música de Málaga, es decir, que el auditorio sea una realidad. Por todo ello se han puesto de acuerdo los diferentes colectivos culturales, las entidades y asociaciones cívicas y los ciudadanos en general, que suscriben un escrito donde, como les hemos venido informando, se puede votar a través de change.org por el Auditorio de la Música de Málaga, y donde se solicita tanto al Ministerio de Cultura y Deporte como al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, al presidente de la Diputación y al alcalde de Málaga, se les solicitaba a través de unos pliegos y de unos informes la necesidad de ese auditorio, que fue entregada por parte de la plataforma creada. Carlos de Mesa es el presidente de Iniciativas Escénicas y Musicales, anunció esa creación de la plataforma por el Auditorio de la Música de Málaga, y con él y con otros miembros de la plataforma hablamos a lo largo de esta programación y pusimos de manifiesto cuáles eran las reivindicaciones de la misma, a través de las votaciones y a través de un documento con miles de firmas de diferentes malagueños y malagueñas de diferentes grupos sociales que refrendaban la necesidad de tener un auditorio. Una de las razones que rimen desde la plataforma es la superación de la crisis económica principalmente, y el hecho de que puedan desviarse o puedan adscribirse una serie de cantidades económicas para la realización del auditorio. Todos y todas las noticias son favorables. Ahora, evidentemente, existe un cambio en la Junta de Andalucía, pero tanto el Ayuntamiento de Málaga, Diputación y la existencia de ese apartado que ya teníamos en el muelle de Málaga para la creación del auditorio, constataba la puesta en marcha del mismo, y en eso nos encontramos, en esperar que todas las administraciones tomen una decisión y se pongan de acuerdo. Así como el Auditorio de la Música quedaba reflejado en nuestra programación La Mundial, el edificio denominado así, ubicado en Hoyo de Espartero, que dentro del conjunto histórico de Málaga, también ha sido objetivo de nuestra programación. Este edificio, recuerden, fue diseñado por el mismo arquitecto de la calle Lario. Hablamos de un edificio de 800 metros cuadrados de superficie útil y proyectado en 1894 por Eduardo Strachan, que, como les decía, era el arquitecto de la calle Lario. Formó y se creó como residencia y como conjunto de los condes de Benaví, la familia Loring Heredia, una de las más poderosas de la época en Málaga, y llegó a ser hasta sede del Gobierno Civil, la más alta institución del Estado en Málaga. Recuerden que fue declarado patrimonio cultural, con lo cual no se podía tocar, pero después
entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hubo un acuerdo y esa declaración dejó de existir. Ahora la puesta en marcha del derrumbe de la Mundial estaba en vigor y se estaba esperando a las diferentes actitudes que tuvieran tanto la Junta de Andalucía principalmente como el Partido Socialista en Málaga, al que se le reclamaba que la Junta volviera a declararlo como bien de interés cultural. Ahí, en esas estamos, con el cambio de Junta de Andalucía también tenemos que prever pues, noticias al respecto, y tanto el Auditorio de la Música como de la Mundial componían dos de nuestras apuestas informativas a lo largo de este año de Objetivo Málaga. Estos han sido algunos de los temas que hemos tratado a lo largo del año. Recuerden, ahora nos inmiscuiremos en este turismo a través de Fitur, hablaremos del Festival de Cine de Málaga, que ya se proyecta en su 22ª edición y que tanto trae a la ciudad de Málaga y tanto hace hablar de todo el mundo de ese Festival de Cine en español en Málaga. Llegaremos a la Semana Santa, pero estaremos en todas las ferias internacionales y sobre todo, evidentemente, será un año de elecciones, con lo cual haremos una programación especial donde cada uno de los candidatos a la alcaldía de Málaga esté representado en nuestro programa. Veremos cuáles son sus propuestas, cuáles los consejos que realizan para la ciudad de Málaga, cuáles son sus proyectos para esta ciudad de Málaga, y estaremos con todo y cada uno de las personas que políticamente tengan que ver con esa renovación o no de la alcaldía en Málaga, puesto que este 2019, como les contemplábamos, tendremos municipales. Lo haremos con todos los grupos con opción a esa alcaldía y con todos los grupos que conformarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga en este 2019. Esta ha sido parte de nuestra Málaga, puesto que Málaga da para mucho. Tecnológicamente hablando, también hemos puesto de manifiesto todas las proyecciones que han tenido tanto particulares como grandes empresas en la ciudad de Málaga desde diferentes puntos de vista. Una ciudad de Málaga que en este último trimestre del año y especialmente en esta fecha navideña se ha convertido en la ciudad sonriente, porque ya lo era, pero ahora se ha convertido en el número 1 como la ciudad más sonriente del mundo, pero también se ha convertido en la ciudad preferida o referencial para llegar en vacaciones, y no nos hemos cansado de hablarlo porque eso habla de nuestro buen talante, de nuestra buena predisposición y de nuestra buena forma, y sobre todo habla de unos datos que nunca hemos tenido, y es que Málaga está posicionada en el mapa mundial, en el mapa nacional y en el mapa andaluz, y que somos un referente en todos los sentidos. Fíjense, si somos referentes, que como les decíamos, ha sido una ciudad evidentemente de luces y sonrisas, podríamos denominar la mejor ciudad europea para pasar las fiestas en España. No deja de ser Málaga, que ocupa el primer lugar en el ranking que ha creado West Sunny Christmas Market in Europe, que es los mejores mercados de Navidad soleados de Europa. Una organización, la European West Destination, que se encarga de seleccionar anualmente a las mejores ciudades europeas en distintas categorías. Pues este año el mejor destino urbano para pasar una Navidad bajo el sol no deja de ser Málaga. Entre los puntos que advierten para que vengan a visitar Málaga en Navidades y que ocupe el primer lugar de ese ranking, pues están las luces navideñas como punto de atracción, esa céntrica calle Larios como referencia, el mercado navideño creado también en diferentes lugares, principalmente en ese paseo del parque, donde la venta de artesanía, recuerdos y gastronomía la hacen fundamental. Las calles que se llenan de música, de gracias, de villancicos y de actuaciones navideñas, los belenes y nacimientos vivientes que se extienden desde las iglesias y las vías principales de la ciudad, desde las casas hermandad, desde la catedral de Málaga, y todo y cada uno de los elementos que lo componen, así como grandes belenes como el de la Barriada de la Mosca, recuerden, y también las campanadas que se pueden ver en la Plaza de la Constitución frente al reloj. En todos estos aspectos hacen que Málaga sea un referente
para vivir las Navidades. Málaga, capital, ha obtenido el primer puesto de este ranking, que como les decíamos nos lleva a la primera posición, que presenta a la ciudad como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada. Recuerden la cultura, recuerden el sol, recuerden nuestra gastronomía, pues así nos lo hacen recordar el West Sunny Christmas Market in Europe, que European West Destination es el referente en Málaga. De esas luces pasamos a las sonrisas, puesto que, según se informó desde el Ayuntamiento, y recuerden que también lo hemos venido nosotros informando en este espacio, Málaga es uno de los destinos de moda en Europa, una ciudad brillante y sorprendente, que es una mezcla de todo lo que ama: el sol, la playa, la cultura, la autenticidad, la tradición y las compras. Y además de todo ello, Málaga también es conocida por la calidad de esas luces de Navidad, de esa belleza, y más de 12.000 viajeros la han seleccionado entre 6 mercados navideños. Esto nos lleva a que esos 12.680 viajeros la han seleccionado entre mercados como el de Granada, Madrid, Barcelona, Sevilla, Funchal y Málaga como primer referente, y nosotros estamos agradecidos a que siempre nos toman como referente, y Málaga se proyecta al mundo entero. Como se ha proyectado entre esas luces y sonrisas de las que les decía, ¿cuáles son las personas más sonrientes del mundo? Pues las tenemos aquí. Los malagueños y las malagueñas somos, según Mike Biggin, el director del Instituto de Investigación de la Felicidad, que ha llegado a una conclusión después de un estudio realizado en 20 ciudades, entre las que se encontraban lugares como de Europa, de Asia, de África y de América del Norte. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que Málaga es la ciudad más sonriente del mundo. Para medir ese porcentaje de sonrisa, básicamente se ha fijado en personas aleatorias que caminaban por la calle. Tras observarlas durante 5 minutos, sin que se dieran cuenta, anotaba si estaban o no estaban sonriendo, calculaba su edad, apuntaba si estaban con alguien o no, y lo que estaban haciendo en ese momento, si estaban bebiendo, comiendo, hablando por teléfono, paseando al perro, y ha observado a miles y miles de personas que caminaban por la calle, a cientos hablando por teléfono, a docenas de personas cogiéndose de la mano, incluso a muchas personas que estaban realizando determinados gestos. Y esto es lo que Biggin escribe en su libro En busca de la gente más feliz del mundo. Y los resultados de sus observaciones, como las del Instituto de Investigación de la Felicidad, son contundentes. Málaga es la ciudad del mundo en la que la gente sonríe con mayor frecuencia, casi un 14%. No se miden las sonrisas de los turistas, sino las de los lugareños, con lo cual nadie puede decir que es que vienen muchos a sonreír. No, nosotros sonreímos ya por parte de todos. Una de las razones que baraja Biggin para darle explicación al fenómeno es que los habitantes de esta ciudad van más acompañados que en otras, y la gente apenas sonríe cuando va sola, y nosotros, como siempre, vamos con nuestra gente, nuestros amigos, nuestra familia, y siempre vamos sonriendo, y es verdad, y ese aspecto queda reflejado en este estudio. Existe una conexión significativa entre la gente que camina sola o acompañada y la frecuencia con la que sonríen. En ciudades como Nueva York, Seúl y Riga, la gente suele caminar sola durante el día. Menos de una persona de cada 5 va acompañada, y el ratio de sonrisa en estos países se encuentra entre los más bajos del mundo, y en el otro extremo se encuentran ciudades como Málaga o Milán, donde la gente suele ir acompañada más a menudo, y así sonreímos también más. De entre las 10 ciudades más sonrientes del mundo, en el 10º lugar queda Riga, en Letonia, Lisboa en Portugal la 9ª, la 8ª Estocolmo en Suecia, la 7ª Guadalajara en México, la 6ª Montreal en Canadá, la 5ª es Madrid en España, la 4ª Copenhague en Dinamarca, la 3ª Kuala Lumpur en Malasia, la 2ª Milán en Italia y la 1ª Málaga, en Andalucía y en España. Así pues, este ha sido nuestra sonrisa en el día de hoy, un resumen de todo aquello que hemos hecho a lo largo del año, de algunas de las cosas que les hemos planteado. Nos queda un año por delante de luces y sombras también, pero sobre todo de sonrisas, porque Málaga siempre será nuestro objetivo. Hoy nuestro objetivo en este último programa es que estén con los suyos,
que estén con sus amigos, que estén con sus amistades, que estén con todas aquellas personas que quieren y que también estén y recuerden a todas aquellas personas que ya no están junto a nosotros, con las que nos hicieron felices y nos dieron una sonrisa en vida y hoy nos las están dando en el recuerdo. Nosotros, PTV, y este objetivo no dejamos de recordárselo, de animarles a que sigan siendo felices en esta ciudad del paraíso. Para el año que viene haremos mucha más guerra buena y auténtica, sobre todo porque lo haremos desde Málaga y proyectaremos Málaga al mundo entero. Ese siempre es nuestro objetivo. Sean felices porque Málaga merece la pena.